Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial desde la Cámara de Comercio, con el objetivo del día de hoy, pues como siempre, de esta bonita iniciativa que hemos creado desde la Mesa del Sector de la Salud, aliado pues con la institución, con la Cámara. eh, Se han creado estos espacios para conversar y exponer sobre las especialidades que tenemos en la región. El día de hoy nos vamos a centrar en la radiología, en mirar esa actualidad de esa especialidad en nuestra región, en Norte de Santander, donde sin duda vamos a conocer detalles de historia, de la actualidad y beneficios de esta bonita especialidad, que son consideraciones que sin duda debemos tener en cuenta y hacer visibles de una manera local y con el objetivo de en algún momento llevarla a un nivel internacional, ¿sí? ¿Cuál será la metodología que vamos a usar? Les quiero explicar brevemente que nosotros, pues para asegurar la totalidad del contenido de la sesión, quiero explicarles a nuestros asistentes o participantes que durante el tiempo establecido que tenemos, solo permitiremos pequeñas interrupciones de qué tipo, como si no se puede, que si se puede repetir una parte que no se escuchó bien, en dado caso de que que se proyecte algo, pues con el contenido en la pantalla, si no se ve, pues permitiremos de pronto de que esa inquietud de que no se logra ver para pues, buscarle solución en el momento. Y el resto de dudas o preguntas las resolveremos al final de la sesión de nuestros panelistas, de nuestros médicos especialistas, ¿sí? Las preguntas agradecemos las manifiesten a través del chat con su nombre o empresa que representan y vamos a tratar de que la respuesta a esas preguntas tengan un tiempo máximo de 2 o 3 minutos, ¿sí? Y las manifestaremos en un orden cronológico tratando de que no se repitan. Para aquellos interesados en reforzar esta valiosa información, este webinar está siendo grabado y posteriormente socializado a través de nuestras redes y va a ser posteado en YouTube digamos, el que quiera o quiera, digamos, tenga la inquietud de reforzar la información y demás. Y por último, y no menos importante, a ustedes, valiosos, apreciados asistentes, les queremos solicitar respetuosamente cerrar sus micrófonos y cámaras para establecer una comunicación nítida y digamos, un audio que podamos percibirlo de una buena manera, ¿sí? Sin más preámbulo, yo quiero ceder la palabra a nuestros especialistas que nos acompañan el día de hoy, el doctor José Luis Rodríguez Pérez, médico cirujano de la Universidad Javeriana, especialista en radiología de la Universidad Javeriana, subdirector médico de Rodríguez Radiólogos, radiólogo de la Clínica Santana y parte de la Junta Directiva Asociación Norte Santandereana de Radiología, miembro de la Asociación Colombiana de Radiología. Y nuestro moderador, el doctor Marcel Quintero Contreras, cirujano general subespecialista en cirugía torácica, director científico en tórax, nortórax, máster en oncología torácica y docente universitario. Bienvenidos, doctores. Muchísimas gracias, Muy Pablo. buena tarde. Muchas gracias por esa bienvenida. En nombre de todos los profesionales de la salud de la región, quiero darles las gracias a la Cámara de Comercio por este espacio que nos ha permitido tener, donde nos hemos podido
compartir, hemos podido mostrarles a toda nuestra comunidad cada una de las áreas de la salud del departamento que están trabajando incansablemente para servir de la forma más idónea y la forma más actualizada en cada uno de los temas de salud. Entonces, pues gracias a la Cámara, gracias a ti, y pues hoy para mí también es muy gratificante poder continuar esta idea, una idea que nos ha traído esta pandemia, este nuevo estilo de vida, y nos ha permitido pues tener estos espacios semanales que creo que están generando que cada uno de nuestros empresarios, su familia, todas las personas que puedan acompañarnos o puedan vernos más adelante, pues conozcan de primera mano qué es lo que está pasando. Hoy estoy muy contento, como lo he estado todas las semanas, pero creo que cada semana puedo disfrutar a personas tan queridas por mí, como es el doctor José Luis. José Luis Rodríguez es un compañero que conozco hace muchos años. Hace muchos años no sabíamos que íbamos a estar acá juntos en Cúcuta desarrollando nuestros proyectos. Éramos relativamente paisanos, tal vez mucho más paisanos de lo que yo pensaba en su momento cuando estudiábamos en la Universidad Javeriana. Y hoy en día, pues para mí es un honor poder tenerlo acá, sobre todo que lo aprecio mucho, a su familia, a todo ese grupo de especialistas que han aportado tanto a la región. José, bienvenido. Muchísimas gracias, Marcel, por esa gran introducción. La verdad estoy muy contento también de estar en este programa que estás liderando con la Cámara de Comercio. Realmente unos espacios muy importantes para darle a conocer no solo a todos los médicos, sino al público en general, todos los beneficios de nuestra especialidad, y también pues que puedan compenetrarse un poco con eso y estar un poco más en contacto con nosotros, que a veces es difícil como el acceso al especialista, y este programa realmente tiene ese beneficio. Yo considero que la radiología es una área de la medicina muy importante porque siempre los que estamos de pronto atendiendo en primera parte al paciente, en la consulta vemos al paciente, pues creemos que tenemos todos los elementos y resulta que la radiología termina siendo uno de nuestros grandes aliados, casi que incondicional en muchos de nuestros diagnósticos. José, ¿cómo podríamos hacer un pequeño o ubicar a nuestros asistentes en cómo nace la radiología, cómo es esa historia y al mismo tiempo cómo podemos tratar de recordar un poco cómo ha sido la radiología en nuestro departamento? Claro que sí, vamos a hablar de eso un poco. Primero, pues definir lo que es la radiología, pues que es la ciencia o la especialidad médica que se encarga de generar imágenes del interior de nuestro cuerpo a través de diferentes métodos. Entonces, pues con eso podemos contar con métodos como el más convencional, que es los rayos X, pero también está la ecografía, que es a través de sonidos que logramos obtener esas imágenes, o la resonancia magnética, que es a través de campos magnéticos. Entonces, es la ciencia que a través de diferentes métodos logra evidenciar imágenes del interior del cuerpo. Eso es como lo inicial. La historia de la radiología como tal, pues bueno, es realmente muy bonita. Voy a hablar algo muy corto acerca de eso. Inició en 1896. El doctor William Röntgen, que quiero mostrarles acá rápidamente, toma esta primera imagen, que fue la imagen de su esposa. Él llevaba bastante tiempo experimentando a través de los rayos catódicos, y logra, después de bastantes experimentos, darse cuenta que logra ver el interior del cuerpo, en este caso el hueso, y ver que a través de estos rayos que atravesaban la piel, pero no atravesaba el hueso, que es básicamente la esencia de la radiología. O sea que un rayo o un sonido atraviesa de manera diferente los tejidos de nuestro cuerpo. Al atravesarlo de manera diferente, pues se va plasmado en una placa en una escala de grises de color diferente, que es lo que logramos ver nosotros. Entonces, inicia esa historia, fue algo muy llamativo en ese tiempo, según lo que leo y estudio, porque pues imagínate, entre tantos avances que habían en ese momento, pero era como que llegó el milagro, decían, logramos ver el interior de nuestro cuerpo, se logró ver lo invisible. Entonces fue algo muy
muy bonito que pasó y que se empieza a difundir obviamente a través de todo el mundo. Esto pasó en Alemania, pero no fueron muchos los años que pasaron en que se empezara a difundir a través de todo el mundo. Y a Colombia la noticia pues llega ese mismo año y es publicado en un periódico la noticia y todo eso, pero el primer equipo de rayos X que llega a Colombia llega a Medellín y llega en el año 1901. Ahí inicia esa historia de la radiología. Sin embargo, Marcel, y algo que me llama mucho la atención de lo que he estudiado de la historia es que la especialidad nuestra en ese tiempo realmente como especialidad no existía. Que pues imagínate, eran científicos que estaban experimentando, consiguen esto y obviamente fue un beneficio para la medicina en general. Entonces los médicos generales eran quienes de pronto obtenían su placa o los mismos de pronto especialistas que ya existían en su propio campo, un cirujano o un especialista de otro campo era quien utilizaba los rayos X y algunos de ellos se dedicaban a experimentar acerca de esto. Sin embargo, esta cuestión fue evolucionando y en 1945 en Colombia se funda como tal la Asociación Colombiana de Radiología y en el año 1960 ya empezaron a existir las facultades de medicina, de radiología. El doctor Gastón Morillo en la Universidad Javeriana es el fundador del Departamento de Radiología e inicia ya como tal esta carrera de radiología como una especialidad. En ese tiempo, pues solo existía, imagínate, rayos X y estudios convencionales, si acaso con medio de contraste de bario, pero no existía nada más. Pero todo lo que ha crecido en adelante, pues obviamente ya requirió que se convirtiera en una especialidad. Después de esto, digamos, hablando ya un poquito del tema de Cúcuta, teniendo en cuenta que en ese tiempo funcionaba el Hospital San Juan de Dios, pues más o menos a mediados de 1915 llegó el primer equipo de rayos X a Cúcuta y se empezó a usar de esta forma que te digo. Y los primeros consultorios así documentados empiezan más o menos en 1945, 1950, que eran consultorios ya particulares. Y mira que como te digo, no eran radiólogos, sino ellos eran pues, ejercían la radiología pues en su medicina. Dentro de estos, pues encontramos una subespecialidad que existía hasta mitad de los años 50, que me llama mucho, Marcel, de haber escuchado, la tisiología, que era pues la ciencia que estudiaba o que se dedicaba básicamente a la tuberculosis. Entonces, y había muchos colegas que en la historia, pues, y es un buen momento para poder recordar, se dedicaban al estudio de la tuberculosis y no solamente en el área del tratamiento, sino del diagnóstico, del seguimiento. Entonces eran los famosos médicos tisiólogos. exacto, sí. En el caso mío como cirujano torácico, pues es inevitable ser parte de esa historia, ¿no? Entonces, muy claramente, ajá. Claro, claro. Entonces, eso es parte del ejemplo en el que quería comentar, pues, de cómo van haciendo la radiología y cómo se va como encaminando. Estaban, pues, de pronto hablando de Cúcuta, el doctor Molina Lemus, el doctor Palomares, el doctor Lizarazo, fueron los primeros que se dedicaron a eso, el doctor Berbesí. Y, pues, así, pues, que, digamos, documentados ya, ¿qué pasó con eso? En Colombia, pues, como la medicina, la radiología empezó a existir como tal después de los años 60. Algunos de ellos tuvieron que irse a estudiar en otros lados, al principio en Francia, en España, y luego ya en Argentina existía la especialidad de radiología y llegaban de Argentina. Dentro de esos, el doctor Jorge Peñaranda es uno de los primeros también que recordamos que es el papá de Iván Peñaranda, uno de los radiólogos actuales de nuestra sociedad acá de Cúcuta. Y viene ya después una serie de una generación de ya radiólogos graduados y pues que vienen, está el doctor Gamboa, Eduardo Gamboa, que todavía lo tenemos en la Clínica Norte con nosotros, está el doctor José Rodríguez, mi padre, también está con nosotros, el doctor Guillermo Latorre, que ya falleció, pero fue parte importante de nuestra radiología.
Y ya empieza de ahí para abajo un poquito, pues toda la sociedad de radiólogos que conocemos. Entonces, ese fue como el inicio un poquito de la radiología en Cúcuta. Y viene la parte ya bonita de cómo nos fuimos actualizando. Entonces, Perfecto, pero es impresionante, José, como tal. Sí, que es impresionante ver cómo tú cuentas que Cúcuta ha estado muy al día y muy activo en ese desarrollo de la radiología en Colombia. Y con lo que tú cuentas con respecto a los años, pues Cúcuta casi que iba a la par de todos esos nuevos cambios y todos esos especialistas que nos comentas, pues terminan estando no rezagados, sino muy actualizados. Yo creo que eso es un mensaje para mí que lo he aprendido en estos años aquí en la ciudad, y es que la radiología de la región es una radiología que debe hacernos sentir muy orgullosos, porque tiene una historia, como tú muy bien lo cuentas, una historia donde realmente al final no importa la persona, sino es el mensaje y la fortaleza de ustedes como especialidad en la región. Yo los admiro mucho y seguramente más adelante hablaremos un poco de cómo están trabajando, cómo es su agremiación, pero creo que es importante resaltar eso. O sea, es algo que de pronto viene trabajando de hace muchos años y como que no hemos dado cuenta. Y hoy es un buen momento con tu descripción de resaltar esa historia. Yo creo que es algo que quisiera como también darte gracias por contarnos, porque uno pues piensa en uno, en el otro, pero desconoce todo esto que viene sucediendo hace más de 50, 70 años en la región, ¿no? Claro, claro que sí, ¿no? Y es importante eso que dices, que realmente si analizamos Cúcuta como ciudad, y siempre ha estado a la vanguardia en radiología. La verdad, nunca hemos sido una ciudad atrasada y si bien nos hemos demorado en algunas cositas que ahorita de pronto les voy a contar, fueron un par de años y volvíamos a estar al día. Entonces ha sido algo pues bonito de la radiología. Siguiendo con esa historia, entramos ya como a final de los años 60 y empieza en el año 70 un nuevo movimiento, un nuevo descubrimiento a nivel mundial, que fue en 1970-72, llega la ecografía. Claro, la ecografía pues revolucionó el mundo por su facilidad, aunque en ese tiempo eran muy grandes los equipos, pero su facilidad de adquisición y todo ese tema. Y casi que paralelamente, 6 años después aproximadamente, llega lo que es más adelante también hay buenas anécdotas del TAC. Pero entonces en el TAC esas dos modalidades salieron y a Cúcuta todavía no habían llegado. Acá seguíamos con radiología convencional, entonces. Y en el año 1981, la doctora Nelly Berbesí y el doctor Castro Lobo, son ginecólogos, ellos fueron los primeros en traer la ecografía. Entonces, pues, un dato importante, mira que la ecografía fue traída inicialmente por ginecólogos a Cúcuta. Obviamente, no pasó un año en que los radiólogos nos pusiéramos al día y pues ya empezó a haber ecógrafos en las clínicas más importantes del país, de la ciudad. En ese tiempo el Seguro Social era muy importante acá y fue uno de los que tuvo esa iniciativa. Y un año después inicia los consultorios particulares, que desde ahí data también el inicio de lo que es Rodríguez Radiólogo. Mi papá inició con un ecógrafo en 1982, un ecógrafo de marca Ultramar, que era el que venía en esa época. Entonces, esa es la ecografía, pero llama la atención que el TAC no se quedó atrás. Inmediatamente, en el año 1982, que es el mismo año en el que estaba llegando la ecografía, llega el primer tomógrafo a la ciudad de Cúcuta. Es traída por una reunión de especialistas, entre ellos neurólogos como el doctor Cano, el doctor Ramiro Calderón, y radiólogos como el doctor Guillermo Latorre, el doctor José Rodríguez, y inician esta sociedad y traen un tag de marca EMI 5005. Ese es el primer tag que llega a Cúcuta. Después de eso, pasan unos años y se moderniza en esa misma sociedad el TAC y se trae ya un General Electric de mayor resolución y de ahí para allá empieza ya el hospital. Ahí ya se hizo el empalme, acaba el hospital San Juan de Dios y se hace el empalme con el hospital Erasmo Meós. El hospital Erasmo Meós también inicia pues con sus equipos de rayos X, ecografía, su tomógrafo, y viene el otro punto importante que es la resonancia magnética.
a principios del 90 fue el boom de la resonancia magnética a nivel mundial, y ahí nos atrasamos unos añitos, pero a final del 90, aproximadamente 98, llega la primera resonancia magnética Cúcuta, traída por la Clínica San José. Una resonancia, pues, que para el momento, pues, era de gran calidad de imagen, de 0.5 teslas. Sin embargo, pues, ahorita ya la resolución, pues, ha aumentado, pero pues fue la primera resonancia que existió en Cúcuta. Y ahí para acá se vienen actualizando pues las clínicas, y han llegado más resonancias. Llegó el TAC multicorte hace más o menos ya 15 años, que pues realmente, para explicar a la gente, es un sistema pues, que realiza los cortes milimétricos y de manera helicoidal y con múltiples detectores, en los cuales, para resumir el tema, las imágenes son de gran calidad y nos permite grandes reconstrucciones tridimensionales y en todos los planos. Entonces ya pues estamos prácticamente a la vanguardia, y empiezan los centros de imágenes externos, cosa que ha sido muy importante también, y tenemos ahorita varios centros de imágenes externos en los que no dependen como tal de un hospital, pero pues contamos con las modalidades diagnósticas. Está el láser, está Transalí, está Rodríguez Radiólogos, y bueno, y muchos más, en los cuales incluso contamos hasta con resonancia magnética y todas las modalidades, y puedo decir que prácticamente estamos a la vanguardia en la radiología. Sí, ha sido un resumen bastante de un gran esfuerzo, ¿no? Poder integrar tantas cosas, porque tal vez nuestros participantes van a sentirse un poquito llenos de información, pero creo que no podemos dejar de resaltar, como tú lo has hecho en una forma muy rápida, todo el crecimiento tecnológico y humano de la radiología en la región. Yo también quiero aprovechar, porque la anécdota que me cuentas del primer ecógrafo traída por ginecólogos fue lo que sucedió, por ejemplo, en la cirugía torácica, que la primera toracoscopia la hizo un urólogo. O sea, se hizo a través de un equipo que usaron los urólogos, y que después se trasladó ese concepto al tórax, y ahí empezamos a desarrollar conceptos también que de pronto no son propios nuestros, sino que pues fueron necesidades que se fueron desarrollando. Yo creo que eso es como una anécdota similar en el tema. José, yo también aprovecho, ya que hablabas de la historia, también es resaltar un poco lo que ha sucedido aquí con respecto a los especialistas en radiología, gente que ha sido de la región, que se ha ido y se ha formado y se ha regresado, y siempre he pensado que la radiología en el norte de Santander tiene un gran sentimiento de pertenencia, ¿no? Yo pues quiero también resaltarlo. Sé que tú vienes de una familia de radiólogos, familia norte santanderiana, de orígenes absolutamente del departamento. Tu madre sé que comparte orígenes con mi familia en Convención Norte de Santander, que es el momento para resaltar toda esta historia, que creo que nuestra comunidad y nuestro tejido empresarial debe sentirse pues tranquilo de que cada una de las personas que venimos acá no tenemos duda que estamos comprometidos con la región. José, ¿qué aplicaciones actuales tenemos en la radiología? O sea, nos hablaste de una historia muy compleja, ¿y qué podríamos decirle a nuestros participantes hoy día, hoy 2020? ¿Qué es lo que podemos mostrarles a ellos de que la radiología les va a ayudar? Claro que sí. De pronto, Marcel, para terminar el tema anterior, y hablando de que estamos a la vanguardia prácticamente en la radiología pues a nivel mundial, hay una cosita que nos hace falta, pero que viene próximamente: el PET. El PET es uno de los métodos diagnósticos pues radiológicos más avanzados, que va unido pues con medicina nuclear, y de pronto es un poquito para los pacientes el único examen que de pronto tienen que irse a hacerse a otra ciudad. No es fácil porque es un equipo grande, costoso, pero seguro que a un futuro no muy lejano lo vamos a tener pronto, como para dar ese tip. Sobre todo que somos conscientes que todo ese desarrollo que ustedes cuentan de los nuevos equipos son porque realmente la comunidad de la región lo está necesitando, ¿no? Y lo que se quiere al final es que todos podamos tener esos elementos y que nuestros pacientes se queden en la región, se queden con nosotros, que crean en lo que se está haciendo, y estoy seguro que esa tecnología PET que estás hablando, esperemos, y también la estoy esperando, que esté pronto para nuestros pacientes.
Bueno, Sí, claro, entonces sí. volviendo al tema de aplicaciones, ¿cómo podríamos mostrarles a nuestros asistentes cuáles son las aplicaciones actuales de la radiología? Bueno, hablando de ese tema, pues que creo que es el punto más importante de dejar claro aquí es, bueno, ¿para qué sirve realmente la radiología? ¿Qué podemos hacer con la radiología? Entonces, yo dividí como en 4 puntos esta parte, o quiero explicar en 4 puntos esta parte, que son cuáles. Las funciones principales de la radiología. 1, prevención. La radiología es uno de los métodos más importantes para hacer prevención. Ya vamos a hablar. Segundo, el diagnosticar cualquier pues, tipo de enfermedad. Tercero, pronóstico. Y eso es súper importante y lo vivimos a diario cuando ya tenemos alguna patología, pronóstico. Y por último, tratamiento, que es importantísimo, que eso ha venido avanzando y ya voy a hablar un poco de eso, de cómo la radiología, aparte de ser diagnóstico, se convierte en algo de tratamiento. Entonces, hablando de prevención, inicialmente, se han realizado y se han iniciado muchas campañas en este momento en las que la radiología ya deja de ser diagnóstico y empieza a ser prevención. Y en esto pues es importante tenerlo, que nuestros asistentes lo tengan en cuenta porque nos pasa mucho que llegan y no, que me mandaron esto, pero yo no tengo nada tal. Y realmente antes eso no era tan común y ahora sí lo podemos ver. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hablemos de casos concretos. El cáncer de seno. El cáncer de seno es una de las patologías más comunes en nuestro país, en nuestra región, y realmente nos hemos dado cuenta que si no estamos encima de esa patología, la cantidad de pacientes que pueden llegar a tenerla es muy grande. Entonces, se inició pues ya por protocolo este tipo de prevención, que es la mamografía y la ecografía. La mamografía, pues que no la mencionamos, de pronto llegó más o menos también a final de los años 90 y es una técnica con rayos X en la que básicamente a través de rayos X vamos a ver cómo está el tejido del seno. Entonces, si nosotros vemos que hay algo anormal, entonces ya empieza el estudio de este paciente, empieza los estudios complementarios y podemos llegar a diagnosticar un cáncer en una etapa muy temprana. Listo, entonces la recomendación con la mamografía, según la Sociedad de Radiología, se debe hacer una mamografía al año. Listo. Hay un tema importante ahí también, que es que se complementa con ecografía. ¿Qué pasa? Entonces nos dicen, pero pues si ya me mandaron una, ¿por qué me mandan la otra? Entonces ese es un punto importante a explicar, que es en la radiología, como lo hacemos con diferentes métodos, es decir, la ecografía funciona con sonido y la mamografía con rayos X, las dos sirven para ver cosas diferentes. Entonces, si yo me hago una mamografía y puedo ver unas calcificaciones pequeñitas en el seno, eso me puede hacer sospechar que ahí puede estar generándose un proceso de cáncer. Pero esas calcificaciones no se van a ver en la ecografía o van a ser muy difíciles de ver. Entonces, ahí vamos por ese lado. Pero si de pronto vemos una bolita en la mamografía que nos deja la duda y hacemos la ecografía nos permitiría ver que esta bolita es de líquido o es sólida. Entonces, es un complemento. Entonces, realmente, por ejemplo, en este caso específico del cáncer de seno, ha sido algo realmente revolucionario. Y no, y José, y pasa comúnmente no solamente con el paciente, sino también con nuestros estudiantes y todas las personas que están en formación, que siempre queremos como tratar de competir entre los métodos diagnósticos, y lo que hoy tú lo estás hablando claramente en este tema de prevención es que muchas veces la prevención acompaña, entonces no compiten sino se complementan. Sí, sucede y así lo entiendo. La ecografía con la mamografía dirigida, pues claro, con un especialista, con alguien que tiene pues la formación para orientar al paciente, pues terminan complementándose y al paciente pues no debe darle miedo pensando que le están pidiendo exámenes, sino que están buscando es tener el mejor diagnóstico, ¿no? Claro, claro que sí, exactamente. Y asimismo podemos ver otro tipo de prevenciones que realmente se están pues realizando, y no es solo
De pronto, a veces si tú sientes que tú tienes un síntoma, vale la pena comentárselo a tu médico para que él pueda indicarte el examen adecuado. Pero es muy común que nos llegan pacientes para ecografía de tiroides, por ejemplo, y simplemente por una alteración en el examen de sangre, y miramos, y así como puede que esté normal, puede que encontremos un nodulito y nos podemos adelantar a algo. Lo mismo pasa exactamente en todos los pues, los órganos del cuerpo. Por ejemplo, hablando de la parte de tórax, Marcel, nos llega mucho paciente que fue donde su médico pues, por una molestia, por una tos, y efectivamente llega y se le puede encontrar una neumonía, se le puede encontrar un nódulo, o simplemente podemos decir, no, realmente parece ser que no hay aquí nada de qué preocuparnos. Entonces ese es como el mensaje de decir que no hay que tenerle miedo a los exámenes diagnósticos y a la radiología, porque realmente, al contrario de pronto decirnos algo malo, lo que nos puede es prevenir que algo pueda avanzar. Realmente sería pues interminable. En próstata los avances han sido muchísimos. Me gustaría pronto también mencionar un poco de eso, porque ha sido revolucionario el tema con la próstata. Imagínate que antes, y el paciente básicamente pues era muy traumática la forma de examinar la próstata, porque si su urólogo le encontraba de pronto un crecimiento en la próstata, de una se llevaba su ecografía transrectal. Entonces, claro, una ecografía pues transrectal para un hombre siempre es muy traumática, y realmente ahorita con la calidad que tenemos de equipo, una ecografía a través del abdomen transabdominal puede ser muy diagnóstica, pero el punto más importante es que la resonancia magnética tomó las riendas de la evaluación de los pacientes de la próstata. Entonces, podemos encontrar desde nódulos benignos hasta un cáncer en una resonancia magnética extremadamente especializados, porque ya realmente hacemos la inyección de medio de contraste y medimos las curvas que este medio de contraste nos da en cada fragmento del tejido, y si hay alguna curva que está sospechosa, nosotros, bueno, por aquí puede ser. Entonces realmente esta parte se complementa entre prevención y diagnóstico, y es la esencia de la radiología, básicamente es esa, que si tienes algún síntoma, obviamente indicado por tu médico, no dudes en poder consultar y acceder a un método diagnóstico que cada vez son más especializados y más avanzados para poder llegar al punto de qué es lo que te está sucediendo, ya sea una radiografía, una ecografía, en los casos de seno, la mamografía, y el TAC y la resonancia, que desde que se volvieron estudios que ya se pueden hacer en centros de imágenes externos, pues realmente perdieron esa connotación de tanta dificultad de tener que ir a una clínica, a un hospital, y realmente tú ya puedes fácilmente ir a un consultorio o a una pequeña clínica, un pequeño centro, en el que tienes esos métodos diagnósticos y tienes acceso a ellos, y puedes tener tu diagnóstico de manera mucho más certera. Sí, yo por ejemplo veo que en tórax, que es el área que yo manejo, primero hemos también aprendido, José, a hacer interacción. O sea, no es solamente pedir el estudio para cualquier interés, sino tratar de conectarnos, de hablarnos, y creo que esto está sucediendo en la ciudad, y es que nos comunicamos, nos contamos los casos, porque a veces somos un poco injustos con los radiólogos, que solamente le damos la orden. Resulta que el examen es el complemento de un caso clínico, y yo asumo también esa responsabilidad como colega de ustedes de batalla, ¿no? Pero se está haciendo, y cada vez nos estamos integrando más, cada vez ustedes nos están enseñando a las otras especialidades a que tratemos de darle las informaciones más completas del caso del paciente para que ustedes puedan tener la mejor aproximación. Ese sería como un comentario que sé que lo estamos haciendo porque lo trabajamos día a día contigo. Tenemos varios escenarios, el comité de cáncer, donde hay dudas, entonces nos preguntamos la edad, nos preguntamos los antecedentes, cuál es la terapia, y pues al final es otro de los tantos mensajes que queremos dejar hoy, y es ese trabajo interdisciplinario, ¿no?, que la radiología está haciendo en el norte de Santander,
en todas las áreas, lo sé que ocurre, como tú me hablabas muy bien, el caso mío como cirujano con la mastología, con la ginecología, con neurocirugía, muchas áreas que pues no podemos ir como ruedas sueltas, sino trabajar en equipo. Sí, realmente, Marcel, eso es algo indispensable y ha sido algo en lo que me tiene muy, muy contento, que hemos venido trabajándolo mucho en los últimos años, incluso desde que se fundó el Comité Científico de Cáncer Pulmonar. La interacción y el manejo multidisciplinario del paciente ha sido realmente muy importante y para nosotros, o sea, es que nos beneficiamos todos, se beneficia tanto el cirujano, se beneficia el radiólogo, se beneficia el paciente, porque para mí, o sea, antes me llegaba una orden que decía cáncer de pulmón, yo tenía que ver porque no tenía de pronto el contacto con el oncólogo o con el cirujano y pues yo daba mi concepto, pero no, de pronto no es lo mismo que yo poder hablar con el doctor Ricardo Plazas, contigo, y poder decir, mira, tengo este paciente, y tú no, en la cirugía o en la consulta le encontré esto, tal, ¿cómo lo podemos enfocar? Ah, bueno, listo, vamos, y ahí, claro, el enfoque cambia totalmente y el diagnóstico para el paciente pues va a ser muchísimo, muchísimo mejor. Entonces, para nuestros colegas también conectados, gracias pues por que se ha notado que últimamente ha habido esa interacción, sobre todo entre colegas, que es indispensable. Los datos clínicos para nosotros, y ya que lo menciona Marcel, y mi papá desde que llegué acá le enfoca mucho la radiología, él lo usa como la radiología clínica. Él dice, nosotros no somos fotógrafos. Realmente lo básico en la radiología es la radiología clínica, y tú vas al consultorio y mi papá llega un paciente para una radiografía de tórax y él saca el fonendoscopio y lo ausculta. Muestra, a ver, ¿qué le escucho? ¿Qué tal? O sea, realmente pues él viene de una escuela más antigua, pero es mucho lo que uno aprende de ahí porque al conocer la historia real del paciente, pues tú puedes dar un mejor diagnóstico. ¿Qué es lo que se ha perdido un poco con los temas ahora de teleradiología? Que simplemente te llega una imagen y tú, sí, lees lo que puedes ver, pero realmente no estás haciendo radiología clínica. Entonces, pues un mensaje también muy importante. Sí, o sea, también para los asistentes y nuestra comunidad y nuestros empresarios, pues como todos sabemos, hay una serie de alternativas, ¿no? Pero sí está en nuestra responsabilidad de primera mano contarles cómo se está haciendo, cómo lo están haciendo la mayoría de los especialistas de la región y eso pues le debe dar mucha seguridad al paciente. José, el tema tú nos hablabas de prevención diagnóstico. También entiendo que a Sí. través de radiología se pueden hacer biopsias, se pueden hacer procedimientos que de pronto pueden evitar cirugías. ¿Qué nos puedes contar sobre esa gran utilidad y que también tenemos en la región en manos de especialistas formados, que tenemos colegas y amigos? Claro, claro que sí. Esa es una parte pues indispensable que ha venido en crecimiento, no solo en la región, sino a nivel mundial, y es que el tema de la radiología intervencionista. ¿Qué significa radiología intervencionista? Significa que ya no solo estamos tomando una imagen del cuerpo, sino estamos interviniendo en el cuerpo para obtener una mejor imagen, o en el caso como nos dice Marcel, obtener una biopsia. ¿Qué es una biopsia? Pues sacamos una muestra de una masa o sacamos una muestra de algún tejido del cuerpo para que el patólogo la pueda analizar. Realmente esto pues ha sido algo revolucionario, porque antes pues si tú encontrabas de pronto, no sé, una colección, que eres un absceso dentro del abdomen, si el paciente no mejoraba había que operarlo. Ahorita con un procedimiento muy sencillo, simplemente con un ecógrafo y con el catéter indicado, en menos de 5 minutos podemos estar adentro, podemos drenar ese absceso, esa colección, y el paciente realmente va a tener una evolución pues muy adecuada, porque se está evitando la anestesia, se está evitando que le hagan pues que hagan como tal una cirugía. Pero realmente ha sido algo revolucionario el tema de la radiología intervencionista, que cada vez va creciendo más. Aparte de eso, nos permite diagnosticar enfermedad vascular que realmente era complicado acceder a ella, y por medio de un catéter que entra pues por las venas, llega hasta prácticamente cualquier rincón de las arterias del cuerpo. Inyectamos medio de contraste y nos permite ver como tal si existe algún tipo de patología vascular. Esto, Marcel, ha cambiado, pues no ha cambiado como tal, pero se ha
comparado mucho con lo que estamos haciendo de angiografía por TAC y por resonancia. Por eso el intervencionismo realmente en su parte diagnóstica ahorita ha sido reemplazado un poco por la parte terapéutica. O sea, pues quiere decir que si es solo para diagnóstico, muchas veces evitamos hacer el intervencionismo al paciente. ¿Por qué? Porque a pesar de que es menor que una cirugía, pues de todos modos estás metiendo un catéter dentro del paciente. La resolución ahorita de los equipos de resonancia magnética y de TAC, si tú inyectas medio de contraste para ver arterias de la pierna, arterias del cerebro, arterias renales, arterias esplénicas, es impresionante. O sea, es prácticamente un mapa vascular casi que perfecto y se puede en muchos casos reemplazar como tal el intervencionismo. Ya si de pronto es un caso que quieres ver algo que esté en el momento sangrando o algo muy específico, pues obviamente todavía se sigue usando en muchos casos como diagnóstico. Pero hablo ahí un poco de la parte de tratamiento, que la gente, nuestros asistentes, me interesa contarles esto que está pasando, y es que la radiología ahora se está usando como tratamiento de muchas patologías. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, ahorita hace un poco un paciente con un CA hepático, un cáncer de hígado, y este paciente realmente operarlo era complicado. La opción que se tomó fue por medio de radiología intervencionista. Se inserta un catéter, se llega al punto exacto donde las arterias están dándole circulación a esta masa y se inyecta un material de embolización. Eso se llama quimioembolización y realmente es un tratamiento que se hace por medio de un catéter sin necesidad de operar al paciente. Al cerrar tú las arterias que están dándole vascularización a esta masa, pues esta masa va a perder toda su vitalidad y ahí inicia el proceso de retroceso de ese cáncer. Entonces imagínate, o sea, pasamos de ser pues un método diagnóstico a un método terapéutico, y eso ha sido también importantísimo en la radiología. Sí, por ejemplo, nosotros en el área torácica hay unas situaciones muy complejas, José, y es cuando algunos pacientes presentan salida de sangre por el sistema respiratorio. Eso tiene un nombre médico que se llama hemoptisis, y poder a través de métodos diagnósticos como los que hacen ustedes, a través de un radiólogo intervencionista, de entrar, mirar y encontrar el sitio exacto donde está sangrando y poder generar, por decir así, un parchecito, un taponcito, y eso cambiarle al paciente la posibilidad de una gran cirugía con alto riesgo, pues es algo que no podemos dejar de contarles a las personas de la región, y que lo estamos haciendo, ¿no? Hoy en la mañana, por cierto, estaba viendo un paciente que pudimos tratar con el doctor Harvey Manosalva, colega, amigo. Sabemos que él está haciendo mucho intervencionismo muy responsable y muy puntual y muy exitoso, y es algo de que nos permite pues ayudarle a los pacientes. Entonces yo como especialista en el área de tórax, creo que no puedo dejar de resaltar eso, ¿no? O sea, nosotros estamos en un momento en donde, por ejemplo, el tema de cáncer de pulmón está cambiando mucho, ¿sí? Y ustedes son uno de los responsables de esos cambios, debido a que todos esos equipos nuevos que hacen que los tumores se vean mejor, se puedan medir mejor, se puedan caracterizar, entonces nos dan a entender si las terapias están funcionando, si no están funcionando, y eso va de la mano de las nuevas terapias que están ocurriendo en todo ese tipo de enfermedades. Entonces, doy como un testimonio de lo que nos estás contando, que es absolutamente real, que puedo decirte que toda la semana tenemos pacientes con los cuales interactuamos en esos escenarios, y seguramente si invitáramos a ginecólogos, neurocirujanos, cirujanos generales, pues siendo responsablemente claros con lo que tenemos en la región, seguramente también contarían su buena experiencia en el área de la radiología actual. ¿Qué más podríamos hablar de esas nuevas cosas? Y sobre todo, me gustaría como que resaltaras lo que tenemos en Norte de Santander, porque siempre he pensado que yo tengo solo 16 años aquí haciendo tórax, pero sí he notado un cambio en los últimos tal vez 8 años, y es que nuestros pacientes ya empezaron a quedarse, ¿no? Empezaron a notar que aquí tenemos los equipos, aquí tenemos las personas, aquí tenemos las ideas, ¿no? Entonces, yo creo que este es un buen momento como para que ellos vean que toda esa tecnología de imágenes se cuentan en Cúcuta. ¿Qué más podrías reforzarnos con eso, José? Claro, Marcel, terminando el temita de la parte de intervencionismo,
quería recordar un caso, por ejemplo, que vimos en el comité científico hace poco, y era una pequeña masa, un nódulo, pero que estaba muy periférico, en la parte periférica del pulmón. Realmente necesitábamos saber qué era y pues operar al paciente, pues tú sabes que tiene sus complicaciones y era un paciente también con otras morbilidades. Y para hacer la biopsia, por fibro era complicado porque era muy lejos. Nosotros pensábamos que de pronto la ubicación era difícil, pero le comentamos al doctor Harvey que en su experiencia dijo, no, vamos a hacerlo, y por medio de radiología intervencionista, que digamos yo mencioné que las biopsias se pueden hacer por ecografía, pero se pueden hacer también por TAC. Entonces, por medio de TAC hicimos la biopsia y llegamos de manera muy sencilla a esa lesión, pudimos tener el diagnóstico sin necesidad de ningún tipo de traumatismo grande para el paciente. Entonces son beneficios que poco a poco hemos logrado traerle a nuestros pacientes, y que la radiología cada vez más está metida, como te digo, no solo como prevención ni como diagnóstico, sino también como parte terapéutica. Una otra cosita que nos faltó de pronto mencionar, Marcela, el pronóstico. ¿Qué pasa con el pronóstico? La radiología es en esencia el método para poder estadificar nuestros pacientes, ¿listo? Para poder dar pronóstico. ¿Qué quiere decir eso? O sea, nos llegan pacientes, generalmente en este caso estamos hablando de pacientes con cáncer, y necesitamos saber qué tratamiento vamos a darle. Entonces, listo, sabemos que de pronto en otra radiografía o algo se le vio una masa en el pulmón, pero necesitamos saber si esa masa está comprometiendo algo más, si de pronto aparte de esa masa tiene otras masas en algún otro lado, si tiene metástasis, si tiene ganglios. Entonces realmente ahí viene el estudio radiológico de estadificación, en el cual según el tipo de tumor o el tipo o el sitio en el que esté el tumor, podemos escoger cuáles métodos utilizar y saber si de pronto el paciente, como te digo, ya hizo metástasis o tiene un derrame pleural o tiene cosas asociadas. Y esto nos va a permitir saber, bueno, ¿lo operamos? No, ya tiene esta otra hallazgo, entonces no lo operemos, primero démosle un tratamiento con quimioterapia, o démosle esta otra opción, démosle radioterapia. Entonces realmente es indispensable pues que la gente también conozca este punto de la estadificación. La radiología nos permite la estadificación de patologías como el cáncer. No, total, y sobre todo que, como muy bien dices, o sea, nosotros queremos hacer un diagnóstico, primero queremos hacer de pronto como una prevención, entonces muchos pacientes harán imágenes diagnósticas que les va a permitir detectar cosas que no sabían. Después que se detectan las cosas que no sabían, pues hay que tratar de definirlas mejor. Entonces se puede hacer el diagnóstico, como tú dices, y muchas veces ese diagnóstico se acompaña de poder hacer pequeñas biopsias sin necesidad de llevar al paciente a la cirugía. Entonces imagínate ese beneficio. Y después que se inician los tratamientos, que se pueda ver cómo respondió el paciente también, ¿no? Aparte de lo que tú hablabas de pronóstico, claro, y estadificación, es ver cómo se le hace el seguimiento al paciente. Entonces, ustedes nos tienen goleados, están en todas las zonas del área, y pues no es más sino acompañarnos y rodearnos pues de todos ustedes de la mejor forma. Creo que eso es clave para los que estamos trabajando con enfermedades tan complejas como en el caso mío es el cáncer, ¿no? Sí, claro que sí, realmente es una cadena, como tú dices, que va desde prevención, diagnóstico, estadificación e incluso a veces tratamiento. Entonces estamos tratando siempre, como tú dices, de rodear toda la parte de la patología, y la verdad que para nosotros es una satisfacción acompañar al especialista siempre en todo ese proceso. Entonces, ahorita que nos hemos no solo en tórax, sino en todas las especialidades, ha habido un poco más de interacción. Realmente ha sido muy gratificante, y los pacientes se han visto muy beneficiados también. Claro, yo hago mi comentario en tórax porque pues para los participantes pues ese es el medio donde me muevo, y sí, no, me sentiría absolutamente huérfano si no puedo interactuar con mis radiólogos o con mi equipo. Entonces, creo que es una forma de mostrarle a los participantes del webinar que pues es algo que vivimos día a día, y que así nos pusiéramos de acuerdo a esto, pues no podemos dejar de contarles casos porque nunca funcionaríamos solos, no podemos ser ruedas sueltas, ¿no?
José, ¿qué nos haría falta entonces? O sea, hablábamos del PET scan, o sea, ese estudio que aparte de imagen puede asociar un poquito qué tan maligno o no maligno sea una masa, una mancha, por decir así a los oyentes, porque como tú decías, combina imágenes con una área de la medicina que se llama la medicina nuclear, que trata como de que las células capten un marcador, y si ese marcador hace pensar en cáncer, pues puede ayudar a orientarnos un poco más en diagnósticos y tratamientos. Creo que eso no lo tenemos, tú ya no nos lo habías dicho al principio de este conversatorio, pero ¿qué más nos haría falta? Sí, yo diría que aparte pues del PET scan, que como ya lo mencionamos, es algo que probablemente venga a futuro. En este momento yo pudiera decir que estamos prácticamente a la vanguardia de la radiología. Tenemos métodos muy novedosos de detección de patologías muy especializadas. Por ponerte ejemplos, estamos realizando detección de masas hepáticas o masas en el hígado con medio de contraste hepatoespecífico. Quiere decir que ya no estamos usando el medio de contraste normal, sino es un medio de contraste que va específicamente para las células del hígado y nos da muchísima más información acerca de un cáncer de hígado o de una masa en el hígado, pudiendo diferenciar una hiperplasia nodular, un hemangioma o patologías mucho más fácil por esta especificidad que tiene. Entonces, por ejemplo, eso se está usando a nivel nacional, ya estamos con eso. El tema, Marcel, que ha cambiado un poco en su manera de evaluarse en resonancia magnética ha sido la patología mamaria y la patología de próstata que yo mencionaba. ¿Y por qué ha cambiado un poco? Porque cambió el protocolo de la forma como se hace y los equipos vienen con un software especializado en el que al inyectar todo el contraste, tú empiezas a medir el punto en el que quieres evaluar, por ejemplo, la masa, y él nos muestra unas curvas, se llaman curvas cinemáticas, y según el tipo de lavado o de comportamiento que tenga ese medio de contraste, nos genera una curva diferente. Si la curva va hacia abajo, nosotros ya nos alertamos, puede ser cáncer. Si la curva va hacia arriba, va normalita, eso es una curva normal, y si va plana, es sospechoso. Eso se utiliza para ver cáncer de seno y se utiliza en próstata también. En la próstata se llama resonancia multiparamétrica de próstata y realmente es algo que implementamos hace poco en Rodríguez Radiólogos. El año pasado la implementamos porque nos la pedían los urólogos. En todo Colombia ya se venía haciendo la resonancia multiparamétrica y aquí pues todavía se venía haciendo una resonancia normal, en la que pues veía la próstata y de pronto le veía una masita y uno pues lo describía como masa en próstata de etiología determinada. Ahora ya no, ahora hacemos un protocolo especializado en el que tú puedes decir masa en próstata sospechosa de malignidad con tanto porcentaje, o sea, algo mucho más específico y especializado. Entonces, por ejemplo, en la parte de resonancia vamos muy adelante, muy a la vanguardia. En tomografía realmente estamos también con última tecnología. De pronto, hablando, tú me preguntas qué nos hace falta. ¿Qué hace falta en Cúcuta? En la parte de tomografía hay alguna aplicación muy específica para ver las arterias coronarias. Eso no lo hemos implementado todavía. De pronto es algo de lo que se va a venir también, porque requiere un tag ya de una capacidad de 128 detectores, que aquí todavía no lo hay. Escuché por ahí que alguien, creo que en la clínica San José lo estaban mirando, pero no se ha concretado el tema. Entonces, pues de todos modos son cosas pequeñas que de pronto sí van saliendo muy recientes y nos faltan, pero vamos bien. Realmente es muy mínimo esas cosas. En ecografía, pues vamos como siempre bien. El Doppler, que es algo que ha avanzado muchísimo. Marcel, tú que también manejas mucho la parte vascular, cuando salió el Doppler, que es la evaluación de la circulación en ecografía, pues las imágenes eran muy pixeladas. Ahorita realmente podemos ver un mapa vascular espectacular en ecografía y tenemos pues los equipos para realizarlos. E incluso en la parte de radiología convencional se ha venido reemplazando mucho ya por el TAC y por la resonancia. Es otro fenómeno que se ha visto. Entonces, por ejemplo, unos senos paranasales que antes era muy común. Me acuerdo cuando yo era niño iba al consultorio de mi papá y yo veía y él era todos los días leyendo senos paranasales.
Ahora, pues teniendo un TAC que te muestra los senos paranasales en detalle completo, pues realmente sí, nos puede servir una radiografía, pero no nos da la misma calidad. Entonces se han venido reemplazando algunos exámenes, algunos estudios funcionales que se hacían ya se reemplazaron también. Entonces eso de todo modo es normal, en la radiología siempre ha pasado eso. Te cuento una anécdota, me cuenta mi papá que en la residencia la forma como veían o evaluaban las estructuras del abdomen y patologías abdominales era inyectando CO2 en la cavidad abdominal. Imagínate, se inyectaban pues gas en la cavidad abdominal para que se distendiera y las partes sólidas se vieran más fácil, pero era un procedimiento pues medio traumático. Ahorita pues obviamente ya con una ecografía o un TAC de abdomen vamos a ver todo de manera muy específica. Entonces ha sido una evolución que ha sido constante, pero o sea, considero que aunque faltan cosas pequeñas en nuestra ciudad, vamos a la vanguardia. Doy fe. José, yo creo que la pregunta de rigor, creo que no podemos dejar de hacerla, y es, ¿cómo está o qué consideraciones generales podemos hablar hoy entre la radiología y la pandemia COVID? ¿Qué nos puedes decir de eso? Claro que sí. Vamos a tocar un poquito ese tema. Realmente, pues bueno, el COVID pues nos ha afectado a todos en el campo médico. Aquí vemos más o menos un mapa de cómo está ahorita afectando, siendo Brasil, Estados Unidos y Rusia los países con mayor afección. Y hablando de muerte, podemos ver que Estados Unidos pues está liderando las muertes con 121.279 fallecidos. Le sigue Brasil, después el Reino Unido, Italia. Realmente es algo pues que es alarmante. Y hablando un poquito de de Colombia, vemos pues que ya vamos en 2.400 muertes, y en nuestro departamento, gracias a Dios, hemos tenido un buen desarrollo de toda esta situación hasta ahora. Tenemos 15 fallecidos, pero sin embargo, pues no debemos bajar la guardia. Los casos confirmados han sido 256, como vemos ahí, y un dato muy importante, que es que en este momento tenemos 4 pacientes en la UCI, pues confirmados con COVID, y 11 pacientes hospitalizados. Esto lo menciono pues para que tengamos un poquito las cifras, pero pues considero, Marcel, que lo más importante de todo esto es decirle a la gente pues que esto es una realidad. Siento que ahorita al verla pronto la gente que no se le ha muerto, no sé, algún familiar cercano o alguien así, están bajando la guardia, y realmente es el punto más importante en el que estamos, porque al salir la gente, al bajar la cuarentena, por decirlo así, la tasa de contagio realmente ha aumentado, y eso se ha venido notando. No sé si ustedes vieron que la última semana en Cúcuta se duplicó la cantidad de casos, porque aumentó de 20 en 20, y así va a ser a final de este mes, cuando se vea reflejado el día sin IVA, cuando se vea reflejado el Día de la Madre, el día del Padre. Entonces realmente pues una invitación general es a no bajar la guardia, a que sigamos todavía juiciosos con el tema de la cuarentena y de la prevención del aislamiento, porque seguro que todavía no hemos llegado al pico en Colombia, y pues hay que cuidarnos. Vamos a esperar cómo evoluciona. Gracias a Dios, como te digo, en Norte de Santander la evolución ha sido muy buena, hemos tenido mucha suerte. Ojalá que sigan así las cosas. Voy a girar a 2 temas. De pronto no quiero entrar acá porque no es la idea, y es la radiología, como en muchas otras manifestaciones de la enfermedad de COVID causada por este tipo de virus, produce daños y produce alteraciones, y se ha informado o ha llegado mucha información de pronto que, si no es bien manejada o bien orientada, puede a veces confundir a nuestra población, a nuestro tejido empresarial, ¿sí? Entonces, yo quisiera que de pronto nos des un concepto muy corto de qué piensas en que la radiología, es decir, una placa de tórax o un TAC o un estudio, puede hacer un diagnóstico de COVID. Y si lo hace, ¿este diagnóstico es confirmatorio o simplemente es complementario? Porque yo creo que eso es importante en manos de un experto como vos para que nos lo comentes. Claro que sí, vamos a hablar de eso.
Entonces llega la parte que tú me dices, ahora qué pasa, radiología y COVID, cómo se correlacionan, qué importancia tienen y realmente la radiología, qué papel juega ahí. Entonces tenemos para mí dos puntos importantísimos, que es la radiografía simple y el TAC. Esas son para mí las herramientas fuertes que tenemos. ¿Qué pasa? O sea, yo considero que hacerse radiografías para ver si tienes COVID no es lo indicado. O sea, que no, me dio, pues no sé, de pronto un poquito de tos y fiebre, ya me voy a hacer una radiografía. Realmente no es lo indicado. ¿Por qué? Porque la radiografía o la radiología, por hablarlo así, nos va a dar hallazgos cuando esta patología, como tal el COVID, está afectando el pulmón. Sabes que muchos de los casos realmente, aparte de que algunos son asintomáticos, muchos casos puede afectar simplemente las vías respiratorias altas. Se puede tener la fiebre, incluso la tos, y no afecta el pulmón. Entonces, si hasta ahí estamos bien, y una radiografía sería totalmente innecesaria. La verdad que incluso creo que no sería tampoco bueno que de pronto decir, no, ve y hazte tu radiografía para ver si tienes COVID. No, ese no es el manejo. Pero ya cambian ya cambia el escenario cuando realmente el paciente tiene síntomas respiratorios. Cuando el paciente tiene tos, inmediatamente ya vale la pena hacer su radiografía. ¿Qué pasa? En la radiografía tenemos hallazgos que realmente son muy discientes de COVID, pero su porcentaje de sensibilidad no es tan alto. Pudiera ser causado por otras patologías. Entonces, la radiografía yo la considero como un método inicial de estudio. Tiene una especificidad alta, quiere decir que si te sale normal la radiografía, puedes estar tranquilo. Pero si hay algún hallazgo, ahí ya pasamos a la siguiente herramienta, que es el TAC. ¿Qué pasa con el TAC? El TAC, pues, evidentemente es un método muy especializado para ver pulmón. Para mí es el mejor, incluso mucho mejor que la resonancia magnética, porque nos permite ver el parénquima pulmonar de manera totalmente clara y específica. Entonces, en el TAC sí tenemos unos hallazgos muy específicos que nosotros los radiólogos lo llamamos opacidades en vidrio esmerilado. Entonces, el paciente que tiene sospecha de COVID, le hago un TAC y le encuentro esas opacidades en vidrio esmerilado, y además de eso son periféricas, que es donde le gusta afectar al COVID. Yo creo que en el escenario en el que estamos, COVID hasta no demostrar lo contrario. Entonces, el mensaje va que, si bien no es de que una radiografía o un TAC te va a diagnosticar el COVID, si tienes síntomas y sospecha, sí vale la pena hacerte este examen, porque te lo indique tu médico para poder llegar a este punto y evitar complicaciones o iniciar de pronto un tratamiento más temprano. Digamos que esto viene siendo algo un poquito subjetivo, porque nosotros como tal no podemos decir 100% ya es COVID. ¿Por qué? Porque realmente hay otras enfermedades que también pueden causar esto. Un paciente, por ejemplo, que tenga SIDA, VIH positivo, nos genera unas imágenes que pueden llegar a ser similares si le llega a dar una infección pulmonar, que es la infección por Pneumocystis carini. Un paciente con una neumonía que también existe por otro tipo de virus, como por ejemplo una neumonía por influenza, nos va a dar la misma imagen. Entonces, realmente esta es una imagen muy típica de neumonías virales, pero en el punto de la historia en el que estamos, si tienes ese hallazgo, lo primero es descartar COVID. Entonces, creo que ha sido indispensable el papel de la radiología, Marcel, y sobre todo que vemos que el paciente no se va a quedar solo con esos pequeños hallazgos, sino que cuando se complica, ya eso es como una bola de nieve, y ya se puede complicar con infección bacteriana, y ya vemos adicionalmente neumonías bacterianas sobreponiéndose sobre el COVID, derrame pleural, y ahí, bueno, todas las complicaciones hasta llegar a un síndrome respiratorio agudo. Yo tengo claridad y rescato dos cosas muy importantes que nos está enseñando, y es que uno tiene que separar muy bien el paciente dentro de si está haciendo síntomas o no. Debes estar convencido y seguro de que si se hacen estudios como los que tú nos cuentas, que en este caso sería ya en un caso de un paciente con síntomas, una tomografía, y hay esos hallazgos altamente sospechosos, pues no podemos quedarnos con los brazos cruzados, y es un paciente que seguramente debe estar
dentro de un esquema de cuidado de alta sospecha para este tipo de enfermedad que nos está quejando y que llegó para quedarse. Entonces yo creo que a la comunidad hay que recalcarle eso, que las imágenes diagnósticas terminan siendo en este tipo de enfermedad, cuando está el paciente con sospecha, uno de las variables que terminan ayudándole a los médicos a tomar las decisiones de tratamiento y a sospechar altamente esta enfermedad. Lo otro también recalcar que la imagen por sí sola tampoco lo hace, ¿no? O sea, podemos tener una alta sospecha, pero no lo hace, y por eso es importante que esa imagen con el especialista que es el radiólogo, con seguramente su infectólogo, epidemiólogo o neumólogo, pues puedan integrar y hacer el mejor análisis. Y sé que eso está sucediendo en la ciudad, en todos los sitios donde ya se están generando los espacios respiratorios, los grupos interdisciplinarios, y pues yo creo que tú lo dijiste, somos una región bendecida por ahora, a pesar de que nuestros números han aumentado, pero seguimos comportándonos mejor que otras regiones y esperemos que eso siga funcionando, y sobre todo que los pacientes que están institucionales, pues esto no ha logrado desbordar los centros de atención, que es lo que queremos, que tengamos la disposición para poder ayudar a todos los pacientes, ¿no? José, Claro, si uno va a Rodríguez Radiólogo o cualquier institución de la ciudad, privada o pública, y quiere hacerse un estudio, ¿qué se implementó en esta época de pandemia? ¿Podrías contarnos si se ha implementado algo, si ustedes han hecho algunas modificaciones? Porque es importante que nuestra comunidad sienta seguridad y tranquilidad cuando se dirija a un estudio de imágenes. Claro, claro que sí, sin duda, pues como te decía, esto nos ha afectado a todos y a todas las especialidades. Inicialmente, pues la reacción de los centros externos, no de los hospitales ni las clínicas, pero de los centros externos de imágenes fue cerrar. Nosotros la primera semana yo creo que cerramos, mantuvimos así un par de semanas hasta que ya, o sea, ya la comunidad misma nos llamaba, bueno, necesitamos, no queremos ir a un hospital, o sea, los pacientes nos estaban requiriendo, y pasando un par de semanas decidimos reabrir nuestro centro de imágenes, y creo que así pasó con la mayoría de centros de imágenes, pero ahí viene el punto. Realmente, a pesar de que siempre se ha hecho todo tipo de protocolos, pues de seguridad con respecto a desinfección y todo eso, pues ahorita realmente se reforzaron, yo diría que al 100%. ¿Qué pasa cuando ahorita los pacientes, sobre todo en este último mes de junio, que ya están retomando un poquito sus vidas normales? ¿Cuál es la indicación? O sea, no es que no puedan ir a hacerse un examen porque es peligroso o algo así, no. Al contrario, pueden ir, estamos funcionando, pero primero que todo, la primera prevención es del paciente. O sea, no puede entrar a la institución sin el tapabocas. El tapabocas es algo indispensable que deben mantener. Y la otra recomendación que les damos es que vayan solos, porque antes solía hacer el paseo, ir a hacerse la ecografía o el TAC. Entonces llegaban 5 personas acompañándolo, ya eso no está permitido. El paciente entra solo, y si es un niño o un adulto mayor, pues puede ir con un acompañante. Eso por parte del paciente. Como institución, nosotros, ¿cómo es el protocolo que realizamos? Al llegar a la institución, lo primero que va a pasar es que te toman la temperatura. Si estás normal, pues no hay problema. Si de pronto tienes elevada la temperatura, pues ya habría que dejamos pasar un tiempo, volvemos a tomar, y si persiste alta, pues se remite el paciente a urgencias. Eso básicamente es el punto inicial. Pasamos después con la desinfección de manos, el tapete desinfectante también, y todo nuestro personal está pues con las medidas de protección de careta, gafas, tapabocas y gorros. Y en el caso de los técnicos, están con batas estériles que van cambiando entre paciente y paciente, y guantes entre paciente y paciente, que son los únicos que realmente tienen contacto con el paciente. Y nosotros, cuando hacemos las ecografías, lo mismo: bata estéril, guantes, gafas, careta, tapabocas, gorro, bueno, totalmente disfrazados, pero con la protección al máximo, para garantizar que nuestros pacientes pues no vayan a tener pues ningún riesgo al asistir a nuestra institución, y pues gracias a Dios todo ha funcionado bien. No, pues es súper importante que todos tengan la información clara de los protocolos. Inclusive
tengo entendido que la Cámara de Comercio ha hecho convocatorias para que podamos, las empresas, hacer que cada uno de nuestra infraestructura física y humana esté al día y esté muy alineada en los procesos. Sé que ustedes lo han hecho y pues que es un momento para contarle al tejido empresarial que pues esto es más que por un requisito, pues se hace porque así debe ser. Y porque si yo me cuido, yo te cuido, y si tú te cuidas y yo me cuido, nos cuidamos todos. Yo creo que eso no debe ser ninguna información y me queda muy claro y pues quería que tú nos lo contaras. Bueno, yo creo que ya estamos llegando al cierre, José, pero no puedo dejarte de hacer una pregunta para mí muy valiosa. Y es que tú has sido un líder para mí clarísimo de todo el concepto cultural y musical de la región. Entonces, yo creo que es algo que cuando hablamos los médicos de medicina no hablamos solo, sino de medicina y radiología y tórax, pero también somos seres humanos, somos personas que tenemos pasiones, tenemos hobbies y tenemos talentos, ¿no? Yo quiero que me hables un poco de eso. Yo sé que tú eres un líder cultural de la región a nivel musical y que quisiera que en unos minutos nos cuentes esa experiencia, cómo ha sido, cómo has podido interactuar entre la música y la radiología. Es muy difícil, se generan conflictos o se fortalecen. ¿Qué nos puedes contar de eso, José? Claro, claro que sí, Marcel. Bueno, sin duda yo creo que la música y el arte ha estado siempre ligada a la historia de la medicina. Realmente no es extraño que veamos que de pronto un compositor o un pintor o un escultor, aparte de eso, pues sea médico, sea incluso en otras áreas de la salud, pero se ve mucho más en la medicina que en otras áreas, y eso siempre ha sido muy llamativo para mí. No sé si tenga algo que ver ahí el hemisferio cerebral derecho, alguna cosa, pero hay una conexión. Entonces, pues, hablando un poco como tal de la radiología y la música o el arte, hay una anécdota que quiero contarte. Mira, no sé si voy a enfocar aquí la pantalla, a ver si puedes ver. ¿Ves esto que dice acá? La radiología existe gracias a los virus. Imagínate. Eso es una de las anécdotas, por ejemplo, que hay en la radiología, la cual en su momento de desarrollo, como te venía hablando, remontando un poquito a esa parte de la historia, en 1962, la empresa que estaba desarrollando todo el tema de la radiología y del TAC, con un científico llamado, de apellido Hounsfield, era una empresa llamada EMI, que significaba Electrical and Music Industry. Entonces, imagínate que pues habían estado experimentando y no habían tenido éxito ni en la parte de electrónica ni en la parte musical. Entonces, al doctor Hounsfield le dijeron, no, realmente ese proyecto suyo no lo podemos financiar, no ha sido bueno, y le dijeron, esperemos un poquito. Cuando pasa eso, le llega a él un proyecto y le dice, mire, están esos 4 muchachos de Inglaterra, tocan una música nueva llamada rock, usted verá si le apostamos a eso. Y la compañía se atreve a apostarle a los Beatles, y firman el primer disco de los Beatles, son el sello discográfico EMI, y claro, éxito, impacto económico, y años después llaman al doctor Hounsfield y le dicen, venga, usted qué era lo que estaba desarrollando, ya tenemos capital para poderlo desarrollar, y de esa forma en 1972 se crea el primer TAC. ¿Tomografía encontraste? Yo creo que la respuesta quedó clara, quedó clarísimo. No, es el mejor ejemplo de esa unión. Claro, claro que sí, son anécdotas que realmente han pasado. Bueno, la radiología se ha venido usando para otro tipo de actividades, Marcel, incluso estudios de suelos, imagínate. Sacan el fragmento, lo meten a un tomógrafo y de ahí pueden estudiar, depende de los análisis, qué tipo de componentes tienen los suelos. Se ha visto también en el arte para evaluación de si las pinturas antiguas o si pinturas son originales, las evalúan con rayos X. Vamos a mostrarte este ejemplo, por ejemplo, de esta pintura. Mira, aquí en el lado izquierdo está la pintura original
y había existido un robo y para verificar que fuera la original le hacen rayos X, evaluando con qué se había pintado originalmente. Esta es la imagen de la derecha, la de los rayos X, y realmente ha llegado incluso hasta a resolver este tipo de casos. O sea, la radiología ha estado ligada con todo ese tipo de cosas, estudio de momias y fósiles también. O sea, realmente ha sido un área grande en la que se ha aplicado y pues bueno, ya viniendo al punto que tú me preguntas, realmente siempre he tenido esa pasión también por la música. No es fácil porque realmente tú sabes que como médico y como especialista nosotros el tiempo es muy corto, vivimos pues con nuestros pacientes, con nuestros casos, con nuestras reuniones, pero realmente siempre busco el esfuerzo, hago el esfuerzo de buscar el tiempo y así sea el fin de semana, así sean las noches, trasnochar, dedicarle un poquito a la música. Y así ha venido y ha sido tanta mi pasión por la música que he empezado a implementar en los temas culturales de la región. Eh, para ninguno pues es un secreto que la música vallenata pues es nuestro representante a nivel nacional. Hemos tenido un poquito de conflictos por eso, porque no, algunos nos dicen que el bambuco, que sí, que el pasillo, cosas que realmente también son muy colombianas, pero pues debemos también reconocer que están en la historia, pero que si ahorita tú vas a otro país, de pronto a España o a México, si conocen algún tipo de música que sea colombiana, pues ha sido el vallenato, gracias también a intérpretes como Carlos Vives, que se ha encargado de eso. Entonces, mi labor y lo que me quise poner en marcha fue desarrollar ese género musical en Norte de Santander. ¿Por qué quise hacer eso? Porque empecé a conocer gente, amigos y no solo amigos, sino artistas que que tocan el acordeón, que cantan de manera igual de profesional a alguien de la costa. Y por ser el hecho de que no son de allá, entonces no, tú no puedes tocar esa música y realmente eso no es así. Y empezamos a trabajar en el festival La Perla del Norte, que es un festival que se trata de un concurso que exalta pues todos los talentos norte santanderianos y los proyecta a nivel nacional. Y realmente ha sido un proyecto exitoso, estamos cursando en el 4.º año de ese proyecto y bueno, no, seguro que va a haber Festival La Perla del Norte para rato. Y de manera personal, pues me encanta la música, soy compositor, compuse una canción insignia para la ciudad de Cúcuta llamada La Perla del Norte, eh, es como un himno moderno de la ciudad. Y aparte de eso, interpreto la guitarra, interpreto el acordeón y bueno, todo mi tiempo libre va para la música. No, José, pues yo te admiro mucho, quiero darte gracias en nombre de todos los cucuteños, yo soy un cucuteño putativo, por ese compromiso con la región, lo tenemos clarísimo, lo que hemos podido escuchar tus trabajos, tus grabaciones, tus videos, tus composiciones, no dudamos que estás muy comprometido con la región. Y al mismo tiempo contarle a todos nuestros participantes que pues nosotros somos seres humanos, que no solamente somos médicos, sino somos padres, somos hermanos, somos amigos, somos músicos, futbolistas, soñadores. Seguramente pues eso nos hace acercarnos más a nuestros pacientes. José, yo creo que ya estamos llegando al final. Yo quería que me hablaras unos 2 minutos de la Sociedad Norte Santanderiana de Radiología, porque pues yo a ustedes los veo como un grupo muy unido que está trabajando constantemente y pues quisiera que nos contaras un poco de esa experiencia antes de cerrar este webinar. Claro que sí, Marcel. Tenemos una sociedad muy organizada, que es la Asociación Norte Santanderiana de Radiología. Esta sociedad es en parte una dependencia de la sociedad grande a nivel nacional, que es la Sociedad Colombiana de Radiología. En este momento soy miembro de la junta directiva de esta asociación y realmente desde que tengo uso de razón recuerdo que existe esta sociedad, pero digamos la parte bonita de contar es que se ha venido organizando de manera muy esquemática y realizamos nuestras reuniones mensualmente en las que básicamente hacemos dos actividades. La primera, una actividad académica en la que algunos, ya sea de nosotros o a nivel nacional, que ahora pues por teleconferencia se puede, un experto en algún tema, nos revisamos un tema académico. Y la segunda parte es más como hablar un poco del funcionamiento y del desempeño como tal
de nuestra especialidad en la ciudad, de qué problemas de pronto están sucediendo, de qué soluciones hay. Tratamos de estar muy unidos. Realmente ha sido la radiología como especialidad siempre, digamos que por sus bondades, ha sido una especialidad muy vulnerable a que nos quieran como de pronto meter se quieran meter algunas personas que no están capacitadas. Y a eso me refiero a médicos generales que están interpretando estudios. Realmente no han hecho su estudio en el tema radiológico y llegan a hacer ecografías y nos llegan ecografías con diagnósticos ilógicos, que vea doctor, me dice esto en otro lado y me llega una ecografía que el diagnóstico es gastritis, algo que es imposible diagnosticar en una ecografía. Y entonces miramos quién la hizo, claro, médico ecografista, que eso no existe, o sea, los médicos que hacen ecografías son radiólogos, no son ecografistas. Entonces, esta sociedad nos permite estar unidos para blindarnos un poquito ante eso. Y ojo que no estoy hablando de los especialistas porque eso sí, en nuestra sociedad está avalado que pues cada especialista tiene su derecho y su aval de interpretar incluso imágenes que estén dentro de su especialidad. Pero hablo pues de otros personajes que se han de pronto querido infiltrar y eso también, la verdad, siempre lo denunciamos y siempre estamos a la vanguardia con eso también. Y con el tema académico, siempre tratando de estarnos actualizando académicamente. Realizamos nuestro congreso también cada año en noviembre. Es un congreso en el que integramos otras especialidades. El año pasado fue con la especialidad de urología y a veces la hacemos con ginecología o vamos intercalando. Y creo que has estado también invitado a muchas de esas reuniones y bueno, ¿no? Ahí estamos realmente contentos en la sociedad y esperando que cada vez podamos organizarnos más y seguir creciendo tanto pues académicamente como gremio también. Sí, así es, José. Estas sociedades como las de ustedes son un ejemplo para que los pacientes y la comunidad tengan la tranquilidad de que también tenemos una obligación y un deber de cuidar a nuestros pacientes con lo que llamamos competencia. Es decir, yo soy competente porque soy especialista formado y yo tengo que garantizarle que a nuestros pacientes, cada una de las personas que puedan en algún momento atenderlas, tengan esa competencia. Creo que eso también debemos contarle a los pacientes. Es una lucha que damos no con el ánimo de hacer daño, sino de proteger lo que es más importante para nosotros, que es nuestro paciente. Entonces eso es como el mensaje también que me identifico totalmente. Claro, yo tuve la oportunidad hace 2 o 3 años de participar en un evento de ustedes anual de tórax, donde me sentí muy contento de poder compartir la experiencia y pudimos compartir con profesores, inclusive tuyos que fueron mis profesores en tórax, que pues esos son espacios muy importantes. Bueno, José, llegamos al final. Quisiera como una última conclusión, no sé qué quieres decirnos después de esta experiencia, este webinar, mucha información, mucha historia, muchas aplicaciones. Yo creo que la información está para que todos la puedan disfrutar, puedan sentirse que aquí están haciéndose muchas cosas. ¿Cómo podrías cerrar vos tu presentación? Claro que sí, Marcel. Primero, agradecerte a ti y a la Cámara de Comercio por este espacio. Realmente muy importante para la ciudad de Cúcuta y para Norte de Santander estar generando estos espacios académicos y poderle contar a nuestra gente qué estamos haciendo y en qué estamos en la parte médica de la ciudad. Realmente el mensaje es que no tengan pronto temor en realizarse un examen de radiología o que no piensen que es algo muy especializado, que tengan claro que la radiología es el método más cercano para poder prevenir y diagnosticar cualquier tipo de enfermedad o cualquier tipo de molestia o síntoma que estén sintiendo. Acudir a su médico y con el médico tratante que tengan les puede enviar todo tipo de estudios y que en la ciudad tenemos disponibilidad absolutamente de toda la última tecnología en radiología para poder darles los mejores diagnósticos. Sí, yo quiero darte las gracias, José, por tu tiempo, por ese esfuerzo tan grande de reunirnos en una hora toda la radiología compacta en el norte de Santander. Yo puedo dar fe a los asistentes de que siento que la ciudad estamos muy bien en el tema de imágenes y eso nos hace fuerte a todos.
Y pues quiero al final también darle las gracias a la Cámara por permitir semanalmente poder compartirles esto, compartirles nuestros especialistas, compartirles las personas que están día a día aquí, que se quedan en Cúcuta, que tienen a Cúcuta y al norte de Santander como un proyecto de vida, ¿sí? No que vienen a la ciudad simplemente por una oportunidad de un fin de semana o de una vez al mes y al final no le dejan nada a la región. Entonces es un buen momento para resaltar eso, la permanencia, que creo que debe ser algo que nos debe caracterizar a todos los especialistas de la región. Y bienvenidos los que no están, que hagan falta, porque aquí los vamos a recibir y seguramente seguiremos criticando a los médicos que vienen y se van y no le dejan nada a la ciudad. Gracias Cámara de Comercio, gracias José, Pablo, gracias por esta oportunidad. A usted, lamentablemente se nos acaba el tiempo, o pues se nos acabó el tiempo, doctor José Luis, doctor Marcel. Es un placer para nosotros como institución ser siempre ese aliado y en realidad, eh, como aliado de la mesa del sector, vamos a seguir teniendo o tratando de contextualizar a nuestro tejido empresarial de esas importantes recomendaciones, de las especialidades y la potencialidad que tenemos en Norte de Santander. Sin duda alguna seguiremos siendo ese ente estratégico o ente articulador enfocado siempre al fortalecimiento y la mejora continua de nuestro departamento, buscando cada vez ser más competitivos. Muchas gracias, doctor José Luis, doctor Marcel. Muchas gracias a Gracias, ustedes, Pablo. asistentes. Muchas gracias por su tiempo. Hasta una próxima ocasión. Bueno, Una muchas feliz tarde. gracias, Pablo. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.